La información proporcionada en esta presentación es solo para fines educativos e informativos y no constituye asesoría legal. Para obtener asesoría legal específica sobre sus necesidades de planificación patrimonial, consulte con un abogado calificado en su área. Hoy vamos a hablar de qué es un fideicomiso familiar revocable. Hola, mi nombre es Jasmine Chávez, soy una abogada en el estado de Texas. Hoy vamos a hablar de una herramienta legal muy efectiva de la que probablemente ya ha escuchado hablar a sus papás, vecinos o asesores financieros. El fideicomiso familiar revocable, o como le llamamos comúnmente, un Revocable Living Trust. Muchos de nosotros nos preguntamos si esto es algo que realmente nos podría beneficiar. Para responder esto, primero ayuda a entender lo que es y sus beneficios. Primero vamos a hablar de lo que es un testamento y compararlo a un fideicomiso. ¿Cuál es la diferencia? La mayoría de nosotros conocemos los testamentos. Un testamento es increíblemente fácil de hacer en vida. Usted escribe sus instrucciones, lo firma, lo guarda. Pero el detalle es que el testamento no hace nada mientras usted esté vivo. Una vez que usted fallezca, su familia tiene que llevar ese testamento a la corte y pasar por un proceso legal y público llamado probate o juicio de sucesión para poder transferir sus propiedades a la persona que usted desee. Un fideicomiso, en cambio, cambia el momento de hacer el trabajo. En lugar de dejarle la carga a tu familia en un momento de luto, usted hace el trabajo por adelantado. Usted abre el fideicomiso y pasa sus bienes a nombre del fideicomiso mientras todavía esté en vida. Como el fideicomiso ya es el dueño de los bienes, no hay necesidad de ir a la corte cuando usted fallezca. La pregunta más común que siempre es preguntada es la diferencia de costos. Al principio, un fideicomiso es más caro de armar que un testamento. Sin embargo, cuando uno calcula lo que sus hijos o su familia eventualmente tendrán que pagar a un abogado para transmitir el testamento en la corte después de que usted ya no esté, el costo de ambas opciones termina siendo muy parecido. Realmente se reduce a una preferencia personal. ¿Quiere pagar un poco menos ahora y dejarle el papeleo legal a sus hijos? ¿O prefiere encargarse de eso de una vez para que ellos no tengan que pasar por eso? Identificando el mito. El fideicomiso es solo para los ricos. Esto nos lleva a una idea falsa muy común. ¿A poco los fideicomisos no son solo para familias ricas con millones de dólares? La respuesta corta es absolutamente no. De hecho, nuestro cliente promedio es simplemente una pareja trabajadora que está pensando en su jubilación y quiere dejar un plan bien hecho. Si usted es una familia común y tiene su casa propia, un fideicomiso puede ser uno de los regalos más prácticos que les puede dejar a sus hijos. Para la mayoría de las familias trabajadoras, su casa es su patrimonio más grande y más importante. Si les deja esa casa a través de un testamento, sus hijos no pueden venderla, cambiar las escrituras y a veces ni siquiera cambiar los servicios de agua o luz a su nombre de ellos hasta que contraten a un abogado, vayan a la corte y completen todo el proceso de probate. Mientras su familia está lidiando con la tristeza y los trámites inmediatos de su partida, como cancelar el correo, limpiar la casa, planear el funeral, también se quedan estancados esperando los tiempos de la corte solo para poder resolver lo de la casa. Al poner su casa dentro de un fideicomiso, sus hijos pueden poner la propiedad en venta o cambiar las escrituras de inmediato, sin un solo día de retraso por parte de la corte. Usted no necesita tener una gran fortuna para merecer esa tranquilidad. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de un fideicomiso? Además de facilitar la transferencia de la casa familiar, hay otras grandes razones por las que las familias eligen un fideicomiso. Hablemos de la privacidad. Cuando un testamento pasa por la corte, se convierte en un documento público. Eso significa que cualquiera puede ir a la corte y ver la lista completa de lo que usted tenía y quién se quedó con cada cosa. Un fideicomiso evita la corte por completo, mantiene sus finanzas en privado y protege la identidad de sus herederos. Segundo, el fideicomiso es excelente para evitar conflictos. Si en su familia hay tensiones y teme que algún pariente quiera causar problemas,
el testamento es muy vulnerable. Como el probate es un proceso abierto en la corte, es fácil y barato para un heredero inconforme contratar a un abogado y oponerse al testamento. Con un fideicomiso no hay ningún caso abierto en la corte. Si alguien quiere reclamar, tiene que pagar un abogado de su propio bolsillo y abrir una demanda independiente contra el administrador. Esta barrera de tiempo y dinero frena la gran mayoría de los pleitos familiares. Y por último, la rapidez. Aunque algunas cortes locales hacen el trámite rápido, en las ciudades grandes o condados saturados el proceso puede tardar un año o más. El fideicomiso asegura que su familia tenga acceso inmediato a los recursos que necesitan cuando más los necesitan, sin quedarse congelados por los retrasos de la corte. Entonces, ¿cuáles son las situaciones específicas donde un fideicomiso es esencial? Aunque el fideicomiso es una excelente opción para cualquier persona, hay situaciones específicas donde lo recomendamos muchísimo más que un testamento. Por ejemplo, planear para una incapacidad es muy importante a medida que envejecemos. Si usted o su pareja reciben un diagnóstico como demencia, el fideicomiso funciona como una red de seguridad inmediata. Si el esposo que siempre paga las cuentas llega a faltar o se enferma gravemente, el administrador sustituto puede entrar de inmediato a manejar las cuentas del fideicomiso y pagar los cuidados médicos, evitando tener que ir a la corte a pedir una tutela, que son procesos muy caros y desgastantes. Además, los fideicomisos son gran ayuda para las familias reconstruidas, por ejemplo, con hijos de matrimonios anteriores. El fideicomiso asegura que su pareja quede protegida y al mismo tiempo garantiza que sus hijos reciban la herencia que usted quiere dejar. Otras situaciones incluyen si usted tiene hijos menores. La razón por esto es cuando usted tiene hijos menores, usted no les quiere dejar nada directamente al nombre de un menor, porque esto puede causar que una corte decida que ellos no reciben el dinero hasta tener los 18. Además, si usted tiene hijos mayores con necesidades especiales, es muy importante tener un fideicomiso para que cualquier dinero que ellos reciban pueda ser controlado. Y la más importante es para evitar probate. Entonces, ¿cuál es el paso más importante si decido moverme con un fideicomiso? El paso más importante es poner los bienes dentro del fideicomiso. Si usted decide que el fideicomiso es lo mejor para su familia, hay una regla de oro que jamás debe olvidar. Tiene que poner sus bienes adentro del fideicomiso. Un fideicomiso es como una cubeta muy bonita, pero si no le echa nada adentro, no sirve. Muchas veces nos topamos con familias que compraron un fideicomiso en el internet o en una junta, pero nunca pasaron sus cosas, sus bienes, al nombre del fideicomiso. Si su casa y sus cuentas siguen a su nombre personal cuando usted muera, su familia va a terminar en la corte de todos modos. Para fondear su fideicomiso hay que cambiarle el dueño a las cosas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que firmar una nueva escritura para poner su casa al nombre del fideicomiso. Y no se preocupe, esto no afecta su extensión de vivienda principal o homestead, ni sus impuestos de la propiedad. También tiene que ir al banco y actualizar sus cuentas de cheques, ahorros y certificados para que queden al nombre del fideicomiso, o si después de hablar con un abogado deciden, por lo mínimo, poner al fideicomiso como el beneficiario principal. También, como una regla general, no debemos meter nuestras cuentas de retiro como las cuentas de IRA o 401k directamente al fideicomiso, porque eso le puede traer multas de impuestos. Esas se quedan a su nombre personal, nomás poniendo al fideicomiso o a sus seres queridos como los beneficiarios al faltar usted. Lo bueno es que tener un fideicomiso no cambia en nada su día a día ni sus impuestos. Para el gobierno, el IRS, usted y el fideicomiso son lo mismo. Así que va a seguir declarando sus impuestos exactamente igual que siempre, usando su propio número de seguro social. Para concluir, hacer un fideicomiso en vida revocable es uno de los actos de amor más grandes que usted le puede dejar a su familia. Es una forma de dejarle todo bien en orden y organizado cuando ellos estén sufriendo su ausencia y que no tengan que batallar además con el estrés de una corte. Hacer un fideicomiso es un trámite legal muy delicado,
Por favor, no intente hacerlo usted solo usando formatos del Internet. Busque a un abogado local de confianza que lo lleve de la mano y sobre todo que le ayude a fondearlo bien. Ya que lo tenga listo, platique con sus hijos, avíseles dónde guardó los papeles y disfrute de la tranquilidad de saber que dejó todo en orden.